Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Comisión de la Verdad presentó los primeros capítulos del informe final sobre el origen del conflicto y su impacto en la vida de los colombianos. El documento revela que el 80% de las víctimas de la confrontación entre las guerrillas y el Estado fueron civiles y plantea recomendaciones que pasan por la transformación de varias instituciones. La comisión documentó más de 700.000 asesinatos, 110.000 desaparecidos y 10.000 secuestros desde 1958 hasta 2016. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Tragedia en la cárcel de Tuluá, centro del Valle del Cauca. La Fiscalía acaba de entregar el reporte oficial de 51 internos que perdieron la vida y al menos 23 heridos identificados luego de un incendio desatado por una riña entre personas privadas de la libertad al interior del penal. La confrontación entre internos de la cárcel de Tuluá, centro del Valle, inició en el pabellón 8. Algunos reclusos resultaron heridos y aparentemente para detener la riña fueron usados gases lacrimógenos para protegerse los internos. También habrían quemado una colchoneta que terminó en un gran incendio y que provocó esta tragedia. El sitio donde ocurrió el incendio albergaba a 160 prisioneros de mediana peligrosidad. La emergencia fue controlada por los bomberos en coordinación con el IMPEC a través del sistema de extintores. Hasta el momento solo han sido identificados los cuerpos de 13 de los privados de la libertad que perdieron la vida. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente electo Gustavo Petro y el candidato Rodolfo Hernández se reunieron hoy en Bogotá. Desde el equipo de Hernández señalaron que durante esa reunión revisaron posturas de Hernández como de Petro, y Hernández reiteró que la única postura que tiene es apoyar reformas que beneficien a todos los colombianos, principalmente a los más pobres. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Los cuerpos de 50 migrantes muertos fueron descubiertos en el interior de un camión en una zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Donald Trump intentó conducir la limusina presidencial hasta el Capitolio durante el asalto del 6 de enero de 2021. La OTAN admitió las candidaturas de Suecia y Finlandia, con la mirada puesta en frenar el avance de Rusia en el este de Europa. El gobierno de Ecuador suspendió las negociaciones con indígenas cuando se cumplen 16 días de protestas. Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de cárcel por participar en un esquema de explotación sexual y abuso de menores para el difunto financiero Jeffrey Epstein. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Terror en San Antonio, Texas, Estados Unidos, donde la policía descubrió 50 migrantes muertos en el interior de un camión. Las autoridades manifestaron que las personas fallecieron por agotamiento y exceso de calor. Las autoridades de Texas hallaron los cuerpos de 50 migrantes muertos que fueron descubiertos en el interior de un tractor remolque en San Antonio, Texas. El camión fue encontrado junto a las vías del tren en una zona remota de la periferia sur de la ciudad. Otras 16 personas encontradas en el interior del remolque fueron trasladadas a hospitales por insolación y agotamiento, entre ellas 4 menores. Patients that we saw were hot to the touch. They were suffering from heat stroke, heat exhaustion. No signs of water in the vehicle. It was a refrigerated tractor trailer, but there was no visible working AC unit on that rig. Las autoridades hasta el momento han manifestado que entre las víctimas mortales identificadas hay 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 22 mexicanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Tremenda desgracia. Son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad. El jefe de la policía de la ciudad manifestó que están realizando una investigación federal y que hay 3 personas bajo custodia luego del incidente. Además, calificaron la tragedia como uno de los más mortíferos de contrabando de personas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
El expresidente estadounidense Donald Trump intentó conducir la limusina presidencial el 6 de enero de 2021 para sumarse a sus partidarios que marchaban hacia el Capitolio, pese a que el mandatario sabía que la turba estaba armada y que había un alto riesgo de violencia. Cassidy Hutchinson, quien fue el ayudante del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, cuando miles de simpatizantes de Donald Trump se tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, dio un explosivo testimonio durante la sexta sesión de audiencias de la Comisión de la Cámara de Representantes, que trata de demostrar la responsabilidad del exmandatario en la insurrección. Trump habría intentado conducir la limusina presidencial para sumarse a sus partidarios e incluso se peleó con un miembro del servicio secreto para que lo dejara ir al Congreso, pese a que este le recomendaba resguardarse en el ala oeste de la Casa Blanca. The president said something to the effect of, "I'm the effing president, take me up to the Capitol now." To which Bobby responded, "Sir, we have to go back to the West Wing." The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Esta funcionaria, con acceso privilegiado a Trump y algunos de sus principales lugartenientes, advirtió que estos estaban al tanto de la posibilidad del alto riesgo de violencia antes de que se produjera la toma del Capitolio, asegurando que incluso instigaron a la turba, aunque sabían que estaba armada. Rusia volvió a bombardear Ucrania. El ataque se produjo contra un centro comercial que tenía cerca de 1.000 civiles en su interior. Un ataque aéreo ruso golpeó un concurrido centro comercial en la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, incendiando el edificio. Las autoridades confirmaron que al menos 18 personas resultaron muertas y 59 heridas, de los cuales 25 se encuentran hospitalizados. На даний момент можу сказати про жертви, які ми розуміємо. Це 18 знайдених тіл і 7 фрагментів, 7 останків. І 21 особа ще знаходиться, вважається такою, що пропала безвісті. Тобто звернулися родичі, друзі, знайомі про те, щоб знайти цих людей. Según agencias locales, el ataque contra el centro comercial Amstor se produjo cuando los rusos lanzaron misiles Kh-22 con unos 1.000 civiles en su interior. El área del incendio en el edificio alcanzó los 10.300 metros cuadrados. El presidente Volodymyr Zelensky le pidió a Estados Unidos que reconozca a Rusia como un estado que patrocina el terrorismo tras el ataque ruso. Por su lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, negó haber bombardeado el centro comercial Amstor y dijo que el ejército ruso atacó un hangar con armas estadounidenses y europeas. Además, resaltó que cuantas más armas envíe Occidente a Ucrania, más durará el conflicto. La OTAN admitió la candidatura de Suecia y Finlandia después de que Turquía apoyara su ingreso a la alianza. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan levantó el veto que impedía que Suecia y Finlandia iniciaran su ingreso en la Alianza Atlántica, solamente unas horas antes de que los líderes de la OTAN iniciaran formalmente la cumbre de Madrid. El acuerdo ha sido posible tras una larga reunión en la que Jens Stoltenberg lanzó sus últimas cartas con el objetivo de convencer a Ankara. Turquía exigía a ambos países una mayor implicación en la persecución de miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y también un cambio en la política de apoyo a los peshmergas kurdos en el norte de Siria. Finlandia y Suecia, dos países históricamente neutrales, decidieron unirse a la alianza después de que se produjera un dramático giro en la opinión pública de ambas naciones en las semanas posteriores a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y solicitaron su ingreso a mediados de mayo. Y la OTAN aumentará el número de sus soldados de alta disponibilidad a más de 300.000 para frenar el avance de Rusia en el este de Europa. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, anunció que aumentará el número de tropas de alta disponibilidad a más de 300.000 soldados. Actualmente los países aliados cuentan con una fuerza de reacción de 40.000 soldados que puede actuar en caso de cualquier amenaza a alguno de los Estados miembros. Stoltenberg también dijo que los aliados tienen como objetivo ayudar a Ucrania en la transición de armamento de la era soviética a equipos modernos de la OTAN.
Durante la cumbre que se lleva a cabo en el sur de Alemania, los líderes del G7 se comprometieron con la recuperación de Ucrania y el aislamiento a Rusia. Las 7 mayores potencias mundiales acordaron poner límites al precio del petróleo y prohibir las importaciones de oro ruso. Además, confirmaron que estarán al lado de Ucrania todo el tiempo que sea necesario. El gobierno de Ecuador suspendió el diálogo con los indígenas tras un violento ataque que dejó un muerto y varios heridos. La crisis en Ecuador parece no cesará pronto y las noticias de actos vandálicos, heridos, manifestaciones y personas inconformes continuarán. La muerte de un miembro de las Fuerzas Armadas y 12 heridos entre militares y policías en medio de una supuesta protesta en Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, congeló el diálogo entre los líderes de 3 movimientos indígenas y el gobierno de Guillermo Lasso, cuyo objetivo era dar una salida al paro nacional que hoy ya cumplió 16 días. El gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos. Durante la madrugada de este martes 28 de junio, un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Shushufindi fue atacado por 100 violentos. El presidente tildó de oportunista al líder de los indígenas. No volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. Mientras tanto, las protestas siguen en las calles y con ellas violencia y bloqueos de carreteras que han provocado escasez de alimentos y combustible. El Ministerio de Energía y Minas indicó que la producción petrolera se encuentra en niveles críticos y actualmente la cifra demuestra una disminución de más del 50%. La entidad advirtió que de continuar esta situación en 24 horas se tendría que suspender la producción de petróleo en todo el país. El elevado costo de vida alimentado por el incremento de precios de combustibles empujó a las calles a unos 14.000 manifestantes, la mayoría en Quito, quienes exigen medidas que amortiguen el golpe económico en la producción agrícola y la canasta básica. La OMS notificó que aumentaron a 3.413 los casos de viruela del mono en el mundo. La Organización Mundial de la Salud anunció que en los últimos 10 días se reportaron 1.310 casos adicionales de viruela del mono en el mundo, con lo cual la cifra total se eleva ahora a 3.413 casos confirmados en laboratorio en 50 países. Según la OMS, la gran mayoría de casos, o sea el 86%, se han notificado desde países europeos, mientras que el continente americano ha reportado el 11% y un 3% el resto de regiones. La organización decidió que el actual brote de viruela del mono no constituye por el momento una emergencia sanitaria de alcance internacional, como es el caso de la COVID-19, tras recibir una recomendación en este sentido de los científicos de su comité de emergencias. Ghislaine Maxwell, quien fuera la mano derecha del depredador sexual Jeffrey Epstein, fue condenada a 20 años de cárcel por proporcionar menores que eran abusadas por el magnate financiero, quien se suicidó a los 66 años en la cárcel en 2019. La socialite, amiga de la realeza británica y de muchos poderosos de la crema innata de la política y las finanzas, ya había sido declarada culpable por participar en un esquema de explotación sexual y abuso de menores para el difunto financiero Jeffrey Epstein a lo largo de una década. Pero solo hasta hoy se conoció la condena contra Ghislaine Maxwell, que se tasó en los 20 años de cárcel relativos a la captación y adiestramiento de adolescentes para satisfacer sexualmente a Epstein, que se suicidó a los 66 años en una cárcel durante 2019 antes de responderle a la justicia. Maxwell, culpable de 5 delitos de tráfico sexual, dijo reconocer el dolor causado, pero no pidió perdón a las víctimas y también fue condenada al pago de una multa de $750,000. Además, para la justicia estadounidense, la conducta de Maxwell fue atroz y depredadora para seleccionar víctimas jóvenes que eran vulnerables entre 1994 y 2004. Muy buenas noches. Nuestro invitado de hoy en Entrevistas Canal 1 es el doctor Saúl Franco Agudelo. Él es médico de profesión, salubrista y es desde hace 3 años comisionado de la verdad, uno de los 11 colombianos que tuvo la responsabilidad de entregar el informe hoy, Si hay futuro, hay verdad, informe final de la Comisión de la Verdad. Doctor Franco, muy buenas noches. Didier, muchísimas gracias a usted. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Y el agradecimiento a nombre
de todo el equipo de la comisión, en especial de los 10 comisionados en cabeza del padre Francisco de Rux. Bueno, señor comisionado, ¿hay futuro si hay verdad? Es el título de este informe sobre el encargo que tenía la comisión de ir a buscar las causas y los orígenes del conflicto. ¿Qué es lo que encuentra allí la comisión como causas y orígenes del conflicto? Bien, Didier, entonces empecemos. En primer lugar, el título lo pensamos muchísimo, porque esta comisión se ha visto siempre como si fuera una comisión para mirar hacia atrás, para revivir los dolores y alborotar las heridas, y no como una cuestión de futuro. Y nosotros desde muy temprano entendimos que teníamos que mirar hacia atrás para poder iluminar el futuro. Yo planteé también al interior del equipo de la comisión desde muy temprano que nuestro informe debía tener 3 condiciones básicas, y es que fuera riguroso, o sea, que lo que afirmáramos tuviéramos bases, fuera investigado, documentado, respaldado, probado, ¿no? Que fuera valeroso, o sea, que fuéramos capaces de decir las cosas como son y a quien sea, porque nuestro compromiso es con el país, con las víctimas, con la paz y con el futuro, y que abriera puertas de futuro. O sea, yo usé la palabra que no existe, futuroso. Hoy tengo la satisfacción de decir, creo que lo logramos. Creo que produjimos un informe riguroso, creo que produjimos un informe valeroso, y creo que produjimos un informe que hable el futuro. Y por eso el título, hay futuro si hay verdad. Y también somos modestos en decir si hay verdad. No estamos diciendo si esta verdad se acepta, no. Este es un aporte sustantivo. Yo me atrevería a decir que es el aporte más grande en estos 60 años a la comprensión del conflicto, o sea, a entender, a sentir el conflicto, a entender el conflicto y a tratar de superar el conflicto. O sea, es un paquete, digamos, muy compacto. Por lo tanto, creo, y lo sentimos en la comisión, una satisfacción, pero con realismo, porque estamos haciendo un conjunto de propuestas, entregando un resultado, pero sobre todo convocando, invitando a seguir este trabajo, a aplicar lo que ya está claro y averiguar lo que nos falta, que de todas maneras sigue siendo mucho, porque es un conflicto muy largo, muy complicado y desafortunadamente muy degradado. Para empezar a leer este informe en un orden cronológico, ¿qué es lo primero que se encuentra sobre la causa de cómo empieza el conflicto? Muy bien, Didier. Nosotros realmente lo que encontramos es que no nos sirve mucho la categoría de causa, ¿no? Sino que esto realmente no tiene, sobre todo, la unicausalidad. No hay una causa del conflicto armado. Este conflicto, y lo tenemos ahora clarísimo, es producto de lo que hemos denominado un entramado, un conjunto complejo de relaciones, de intereses. Es un juego de poderes, de poder económico, de poder político, de poder militar. Y ese entramado ha revestido distintas modalidades en distintos momentos. Por eso nosotros hicimos una periodización. Nosotros nos dieron la opción de decidir qué periodo escogíamos. Nosotros decidimos de 1958 hasta ahora. Y realmente a lo largo de eso, con variaciones de modalidades, de intensidades, de regiones, porque este es un conflicto eminentemente regional, de víctimas, de actores. Ha sido un desarrollo de esa compleja madeja de intereses, pero siempre están ahí. ¿Por qué 1958? Ahí convergen una serie de cosas. Está terminando el Frente, estábamos en un proceso del Frente Nacional, estaba surgiendo el Frente Nacional, se había terminado ese intento de negociación con las guerrillas que daban por terminado la fase anterior, y al poco andar, al empezar los 60, empezaban a surgir estas organizaciones guerrilleras. Y todos sabemos que fue en la primera mitad de la década del 60 cuando surgieron las principales organizaciones guerrilleras, el ELN, el EPL, las FARC. Entonces nosotros pusimos ese lindero ahí para significar un cambio de momento político
que al mismo tiempo implicó cambios económicos y sociales supremamente grandes, y de ahí nos vinimos. Y entonces establecimos una serie de periodos, un periodo inicial de configuración de las guerrillas, de desarrollo de los resultados de lo que fue el Frente Nacional, etc. Después tenemos un periodo posterior a la Constitución del 91, o sea, la Constitución del 91 realmente es un agua divisoria, porque al mismo tiempo que expresó una gran vitalidad de la sociedad civil y al mismo tiempo de algunas organizaciones armadas, en parte la Constitución del 91 tuvo mucho que ver la desmovilización de varios grupos, entre ellos en especial el M-19, ¿no? Entonces había un momento de grandes transformaciones. Ahí se marca realmente un hito supremamente importante en la Constitución del 91. Y viene luego lo que fue la fase de la guerra dura, de la guerra más fuerte, que fue entre mitad de los 90 y en la 2004, 2005, 2006, que fue realmente la guerra a fondo, la guerra más cruel, más dura, donde tuvimos los picos de todo más altos, de desplazamiento, de homicidio, de desaparición forzada, o sea, fue cuando se vino. Y luego viene esta siguiente fase de unos intentos de construcción de paz hasta llegar a los acuerdos del 2016. ¿Qué pasa ahí en 1995 para pasar de una guerra que ya era dura y cruel a una guerra mucho más dura y mucho más cruel, que ustedes en el informe señalan que el 75% de las víctimas ocurrieron entre el 95 y el 2005? Yo creo que fue que convergieron, digamos que se alinearon todos los astros de la guerra, porque por una parte estaban las guerrillas, estaban y sobre todo las FARC, y en parte también el ELN, estaban con la convicción de que podían tomar el poder. La apuesta de las guerrillas siempre fue la toma del poder. Las guerrillas no surgieron para quedarse ahí. La propuesta guerrillera de los distintos grupos es una guerra, una estrategia de toma del poder político y por lo tanto de un control o de una orientación del poder económico, del control social, inclusive en el campo de la cultura, porque los proyectos tienen toda esa totalidad. Entonces, en este momento, se juntaron las consecuencias graves del neoliberalismo que venía en el modelo económico ya muy importante, la radicalización de las guerrillas que veían la opción de tomar el poder, y fuera de eso estaba el paramilitarismo en un auge grandísimo. Acuérdense que, por ejemplo, los distintos grupos paramilitares convergieron en 1997 en la configuración de las autodefensas de Colombia, las AUC, que fue, digamos, la gran estructura, fue el gran proyecto de ellos, fue la gran apuesta. Y al mismo tiempo, el narcotráfico, que si bien había sido golpeado, Pablo Escobar acababa de ser asesinado, pero murió Pablo Escobar, pero emergieron otra cantidad de grupos, de organizaciones, de carteles, ¿no?, de otro tamaño, pero de una influencia enorme. Entonces mira que la convergencia de todas estas cosas, ¿no?, llevó a esa radicalización de la guerra, y ahí, como te digo, se llegó al momento, digamos, del vale todo, absolutamente, y se asesinó las masacres, ¿no?, las masacres colectivas. La mayor parte fueron las más intensas en ese periodo. ¿La comisión llega a algunas cifras sobre el número de víctimas que ocurre durante este periodo? Sí, la comisión tiene clarísimo varias cosas. Primero hay que advertirle a todos los colombianos y al mundo. La comisión hizo un trabajo de estadísticas muy riguroso. Nosotros no nos fuimos con la primera cifra que encontramos o sumando las entrevistas que hicimos, no. Las entrevistas que hicimos, los testimonios que recibimos, los informes que recibimos nos dieron bases. Pero nosotros configuramos un grupo de altísima capacidad, tanto científica como tecnológica, y se procesaron más de 112 bases de datos altamente seleccionadas, donde estaban desde las del Estado, de los distintos órganos del Estado, el DANE, las distintas dependencias que tienen estadística, pero al mismo tiempo las de los académicos, que hay mucha fuente informativa. En Colombia tenemos una riqueza de estudios sobre violencia enorme. Usted muy bien sabe, Didier, que estamos justamente en 1922, o sea, hace exactamente 60 años se publicó el libro que es la piedra angular de los estudios de la violencia en Colombia, que se llama así, La violencia en Colombia, de Orlando Fals, Germán Guzmán y Umaña.
Entonces, ese libro fue una piedra angular y dio muchísima luz para lo que pasaría a partir de ese momento. Entonces, volviendo al punto, perdóneme. Estábamos hablando de que si se ha establecido una cifra entonces de víctimas. Con las cifras le decía, generamos una base de datos muy sólida y podemos dar cifras muy dramáticas. Le doy dos. En primer lugar, podemos decir como comisión que como mínimo en estos años de guerra hubo por lo menos 700.000 muertos. Y esto es una cosa dramática. Una guerra en un país que en este momento tiene 50 millones de habitantes, pero que en 1960 no tenía 50 millones de habitantes. Tener 700.000 muertos es gravísimo, pero el problema no es solo cuántos, es quiénes, porque es que la mayoría son hombres jóvenes, la mayoría. Y otra cosa que nos ha impactado muchísimo, que la mayoría eran no combatientes, era población civil, que cuando se habla que en Colombia ha habido una guerra irregular, parte de esa irregularidad es que las víctimas no mueren en el combate, sino que son personas de la población civil que son selectivamente asesinadas. Y como le digo, muchísimos de ellos, la inmensa mayoría, más del 80%, hombres, y la inmensa mayoría de esos hombres jóvenes. Y hay otra característica también, que muchísimos son campesinos. Los campesinos realmente han sufrido muchísimo esta guerra en todo sentido. Y le doy otra cifra, que es muy dramática también, la desaparición forzada. Porque es que la desaparición forzada, en la que el país ha pensado menos, en Colombia, cuando se piensa en el conflicto armado, casi siempre se piensa en el secuestro, ¿no? Es como la cara más visible y muy dolorosa, y lo es, porque es que un secuestro cambia la vida, desestructura la mente, el corazón de la víctima, pero al mismo tiempo de su familia y al mismo tiempo de su círculo. O sea, el secuestro tiene un poder demoledor terrible, pero le quiero decir, es difícil comparar, pero es que el secuestrado de todas maneras se sabe dónde está, quién lo tiene, cuánto pide. Un desaparecido es como si no existiera. La desaparición es el reino de la incertidumbre, el reino absoluto de la incertidumbre, y la incertidumbre es de las situaciones más complejas para manejar los seres humanos. Entonces, óigame esto, podemos decir con certeza que ha habido por lo menos 110.000 desaparecidos en Colombia. Y esto es una herida que difícilmente cicatriza. Y de hecho le quiero decir, de las cuestiones más dramáticas que nos ha tocado vivir en la comisión ha sido la conversación con todas las personas buscadoras de estos desaparecidos. Inclusive les hicimos una especie de homenaje, de reconocimiento, que lo hicimos en Pasto en julio del 2019, donde fueron las mujeres buscadoras y muestran eso. Y le digo, a mí me ha desgarrado ver cómo madres, me reuní por ejemplo en Saravena, nunca se me va a olvidar en la vida, con 18 madres y familiares de desaparecidos. Y estas mamás hablaban de su hijo desaparecido como si fuera ayer. Y hacía más de 15 años, 20 años, recuerdo una de 25 años. Y hablaba del hijo, qué blue jean tenía, la camiseta blanca, cómo estaba peinado, los tenis azules. O sea, es un dolor que no cura, llevan 25 años. La desaparición es terrible. Un país con 110.000 desaparecidos es muchísimo más. Es más de 60 veces los desaparecidos durante la dictadura chilena. Si lo que había era una confrontación entre unos grupos armados ilegales y el Estado, ¿por qué terminan siendo los civiles la mayor parte de las víctimas? ¿Qué pasó ahí? No podemos, yo creo que una de las cosas que la comisión le va a comprobar al país es que no fue un enfrentamiento entre dos ejércitos. Esta guerra no ha sido, es sobre una guerra regular. Esas son las guerras, un ejército contra otro. Esto es una guerra que, si la calificamos como irregular, quiere decir que hay un enfrentamiento, pero no es de dos ejércitos, sino de dos bloques de intereses. Y esos bloques recurren a cuanta cosa. Y en este caso eso pasó. Y uno de los bloques, y después los dos bloques, decidieron, como la estrategia era lo que llamaban quitarle el agua al pez, era que había que quitar todo lo que fuera apoyo del enemigo. Y entonces, por ejemplo, para el paramilitarismo y para la fuerza pública, cualquiera que sospecharan que apoyaba a la guerrilla era el objetivo y era el que había que eliminar. Y el enfrentamiento era más con ellos que con el contrario. Hay un dato, perdóneme Didier, que es muy diciente.
De estos muertos en la guerra en Colombia, solo el 1.5% murieron en combate. Esto es una característica supremamente importante y que nos indica eso, que no fue una guerra entre ejércitos, sino que fue una guerra entre intereses en que tenían también sus ejércitos, que a veces se enfrentaban, pero que fundamentalmente las víctimas eran la población civil. Vamos a hacer una pausa para unos comerciales muy cortos, señor comisionado, y ahora vamos a hablar acerca de las recomendaciones que hace este informe al Estado colombiano. Muy interesante. Continuamos en este diálogo con Saúl Franco, comisionado de la verdad. Señor comisionado, el informe Hallazgos y Recomendaciones tiene un capítulo de unas recomendaciones que pasan por la transformación de muchas entidades del Estado. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales y las más urgentes transformaciones que ustedes han señalado ahí? Bien, entonces primero aclarémosle a todos los televidentes, el informe final de la comisión son 10 volúmenes, 10 tomos, sobre distintos temas que si quieren luego podemos insinuarlos brevemente. Uno de esos 10 tomos, bueno, los 10 tomos y nuestra convocatoria, que es nuestra convocatoria por la paz grande, en donde también está parte de lo fundamental de todo esto. Pero hay un tomo que es el que llamamos de hallazgos y recomendaciones, que podríamos decir es la quintesencia de lo que encontramos y de lo que proponemos a raíz de lo que encontramos al país y a la sociedad. Entonces, claro, los hallazgos son los que iluminan, los que orientan y digamos, deciden cuáles son las recomendaciones. Podríamos insinuar algunas. En primer lugar, una primera conclusión clarísima es que la guerra no es el camino, que nos ha tocado vivir una guerra supremamente fuerte, como dijimos ya, supremamente larga y degradada, y que realmente podemos decirlo sin equivocarnos, Didier, en Colombia la guerra fracasó. En Colombia la guerra fracasó. Por lo tanto, ese no es el camino. Y un primer llamado es no más guerra. Y por lo tanto, a los que persisten hay que decirles e insistirles, ese definitivamente no es el camino. Entonces, siendo esa una conclusión, entonces la propuesta es clara. ¿El camino cuál es? Es la paz. Y entonces, claro, en el camino de la paz vienen una serie de reformas muy de fondo. Hay unas que son de instituciones, pero yo diría que hay otras que son mucho más importantes porque son para toda la sociedad. Por ejemplo, sacar las armas de la política. Eso es un mensaje clarísimo de la Comisión de la Verdad. Cualquier sector que quiera seguir buscando, metiendo las armas en la política, se está equivocando. Está haciéndole daño a los movimientos sociales, le está quitando piso a los partidos políticos, está creando enemigos internos. Eso no es el camino. Por lo tanto, la Comisión tiene un mensaje clarísimo en ese sentido. La Comisión tiene un mensaje también claro: si el camino es la paz, cumplamos los acuerdos de paz que se hicieron en 2016. Cumplir los acuerdos de La Habana es otro postulado y otro imperativo y otro clamor de la Comisión a la sociedad. Y la cuestión del narcotráfico. Le digo, y eso que es muy importante con la periodización nuestra, cuando empezó el conflicto en el 58, el narcotráfico apenas empezaba. Una cosa suave de marihuana y tal. Todavía lo de la coca no era importante. Después entró la coca, etcétera. Y hoy en día, y la Comisión lo tiene clarísimo, el problema del narcotráfico hoy es uno de los grandes combustibles de la guerra. Sobre ese asunto del narcotráfico, ustedes plantean específicamente cambios sobre la extradición. ¿Cuál sería ese cambio en la forma de extraditar a los colombianos? Sí. La Comisión no está diciendo categóricamente no extradición, no. Pero sí nos interesaría, le estamos diciendo en el país, mire, hay que replantear de fondo el problema del narcotráfico, porque no es solo la extradición. Hay que cambiar este paradigma, acabar con el prohibicionismo. Ese no es el camino, que es otra cosa. La guerra, tratar el narcotráfico como una guerra, la guerra contra el narco, eso está perdido, porque eso no es un problema armado. Eso es una versión que se ha creado, pero el problema del narco, esto está muy ligado a la economía, a la política, a la cultura. El narcotráfico penetró todo esto. Un cambio es cambiar el paradigma y decir lo que yo me atreví a decir, desarmar la coca. O sea, este problema no hay que tratarlo como un problema armado. Entonces, modificando eso, vienen una serie de cambios, entre ellos repensar la extradición. Y en concreto lo que estamos diciendo, que primen dos cosas. Uno,
que sea primero la verdad de las víctimas que la verdad del narcotráfico. La verdad de lo que han sufrido esta gente a la que les han asesinado, secuestrado, que se sepa esa verdad aquí en Colombia. Que eso esté primero, que se anticipe. Y segundo, que haya dignidad en la concepción del narcotráfico, o sea, que sea de parte y parte, de un país para otro y del otro para el otro. ¿Sí me entiende? Entonces, lo que estamos pidiendo es que haya, digamos, una equidad, si pudiéramos decir así, y sobre todo que se anteponga la verdad de las víctimas en el país a la verdad del narcotráfico en Estados Unidos. Cambios también en la forma de elección del fiscal. ¿Cómo impactarían esos cambios o cómo cambiaría la forma de elegir al fiscal? ¿Cómo podría tener una consecuencia sobre que no haya más guerra? Sí. No, ahí tenemos que ver. La cuestión de la fiscalía tenemos que pensarla en dónde está ubicada en el trabajo. Ahí estamos hablando desde el problema de la justicia y el problema de la impunidad. Y lo que estamos pidiendo, lo que está detrás de esa propuesta es que haya, por una parte, que los poderes tengan y los organismos de control y de justicia tengan la autonomía que requieren, que no estén sometidos a intereses particulares dentro del propio Estado. La estrategia, porque no estamos planteando solo en la cuestión de la elección del fiscal, estamos planteando muchas otras modificaciones en la estructura, en la cuestión de seguridad, etcétera. Pero el nuevo fiscal, en resumen, el interés nuestro es salvaguardar que la elección de los órganos de control, de los organismos de justicia, etcétera, y que haya el equilibrio y la autonomía de poderes y que haya limpieza y transparencia para garantizar no impunidad. Ese es el fondo de esa estrategia. Garantizar que la Fiscalía contribuya eficazmente a superar la impunidad en este país y no se convierta en un botín político más o al servicio del gobierno de turno. Señor comisionado, ya nos queda poco tiempo, pero sí quisiera un comentario corto sobre cómo ustedes interpretaron la ausencia del presidente Iván Duque en la presentación del informe. Pues yo diría, en primer lugar, hay que decirlo con franqueza, no nos sorprendió, porque en la forma como el señor presidente se ha comportado, frente no solamente a la Comisión de la Verdad, sino frente a la JEP y frente a la unidad de búsqueda, realmente no ha sido de un interés, no ha habido un apoyo político importante. Hay que reconocer, sí, que ha respetado completamente las disposiciones constitucionales. Por ejemplo, nunca tuvimos problema financiero, porque la Comisión es un órgano del Estado, por lo tanto es financiada por el Estado y hasta hoy somos financiados y no hay reclamos. Pero políticamente, sí realmente no hubo un apoyo del actual presidente para la Comisión de la Verdad, y no solo para la Comisión, sino para el sistema, y yo diría inclusive que para la cuestión de la paz. Yo creo que realmente no hubo un compromiso con los acuerdos de paz, no hubo un compromiso con los acuerdos de paz. Esto de hoy me parece a mí que es el corolario lógico de ese proceso. Inclusive entiendo que él designó al señor ministro de Gobierno y hasta donde supe a la salida tampoco el señor ministro fue. O sea que realmente es claro una expresión de falta de interés del actual Ejecutivo por eso. Pero hay que decir, Didier, por suerte estuvo presente e intervino el presidente electo, el doctor Gustavo Petro, y estuvo también la vicepresidenta electa, Francia Márquez. Y eso nos da mucha esperanza. Esta noche el presidente Duque habló del tema en Europa y dijo que espera que no sea un informe sesgado ni que tenga intereses ideológicos, que pues ha sido una crítica que la Comisión ha recibido desde el inicio de su funcionamiento hasta hoy. Le podemos contestar con la voz en alto. Hemos hecho un informe riguroso, hemos escuchado a todos los sectores, hemos tenido un diálogo abierto, permanente, con la fuerza pública. Nos reunimos con los soldados, con los comandantes de las distintas divisiones. Recibimos nuestro presidente, el padre Francisco de Rux, de manos del propio presidente Duque, el informe de él, su versión de la verdad de los militares en el conflicto armado, y lo estudiamos con cuidado, porque nosotros fuimos cuidadosos y estudiamos todo eso. Entonces, en resumen, a nosotros realmente no nos extrañó mucho, pero sí nos duele. Nos duele que el jefe del Estado no esté en la entrega de un informe de esta magnitud y de este significado histórico de un organismo que es organismo de Estado. Y ya que usted lo menciona, ¿qué significado tiene entregarle ese informe al próximo presidente? Yo diría que es una señal, por una parte, una certeza de que esto no va a quedar engavetado o de que no le van a seguir haciendo
conejo a la paz. Yo creo que, y además con las palabras que dijo, creo que podemos estar seguros y tranquilos de que las recomendaciones el nuevo gobierno las va a implementar. Y eso para nosotros es oxígeno, no para nosotros, para Colombia, porque nosotros necesitamos salir, como lo dijo el presidente Petro hoy, de estos círculos de violencia a tratar de llegar a un espacio donde respiremos paz. Señor comisionado Saúl Franco, muchas gracias por su presencia esta noche en Entrevistas Canal 1. Ustedes, por favor, continúen en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. 700.000 víctimas dejó el conflicto armado en Colombia, revela informe de la Comisión de la Verdad. Legalización controlada de las drogas y no a uso del glifosato, recomienda Comisión de la Verdad. Comisión dice que debe haber cambios en la extradición y en el sistema de elección del fiscal. Presidente electo dice que cumplirá recomendaciones de Comisión de la Verdad. Riña entre dos bandas originó motín en cárcel de Tuluá. Van 51 muertos. General Zapateiro anuncia su retiro. Se irá el 20 de julio. Petro se reúne con Rodolfo Hernández y con Vargas Lleras. Menor herida tras colapso de Corraleja en el Espinal da a luz en el hospital. Alerta en la costa Caribe por inminente llegada de ciclón. La casa no está en orden, dice comité que monitorea estado de la economía. Ofrecen 10.000 vacantes en Bogotá. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Comisión de la Verdad presentó los primeros capítulos del informe final sobre el origen del conflicto y su impacto en la vida de los colombianos. El documento revela que el 80% de las víctimas de la confrontación entre las guerrillas y el Estado fueron civiles. El informe además recomienda una serie de cambios en varios sectores del Estado. Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Con estas palabras, el presidente de la Comisión de la Verdad empezó la presentación del informe final sobre el conflicto, que da cuenta de 700.000 personas asesinadas, 110.000 desaparecidos y más de 10.000 secuestros. Ojalá también Colombia escuchara las miles de víctimas que fueron secuestradas por las FARC y el ELN, las demás de guerrillas y los paramilitares. Ojalá prestar atención a los relatos de la degradación humana de las mujeres despojadas de todo derecho y arrebatadas de su privacidad. La voz de las familias de los diputados del Valle del Cauca, abaleados después de 5 años en la selva. El informe contiene los testimonios de más de 30.000 víctimas. ¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar desde el principio una paz integral? ¿Cuál fue el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? Asegura que los crímenes conocidos como falsos positivos se pudieron detener antes. ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando eran tantas las denuncias? De haberlo hecho se hubiesen evitado cientos de crímenes. ¿Por qué los mayores responsables dentro del ejército no actuaron a tiempo? ¿Por qué no han hablado ante las víctimas y ante la nación como cuerpo para reconocerlo? ¿Por qué se llegó a tanta barbaridad? ¿Por qué las otras instancias del Estado, el Congreso, las altas cortes no intervinieron? El informe recomienda cambios en la doctrina militar y en los roles y funciones de la fuerza pública. La Comisión de la Verdad recomienda cambios de fondo en la política contra las drogas ilícitas. Incluso plantea la suspensión del uso de glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos. En el informe final, los comisionados proponen la regularización del mercado de las drogas ilícitas y la eliminación de todas las políticas prohibicionistas relacionadas con su consumo. Definitivamente la comisión es
tajante que después de escuchar lo que ha generado el conflicto armado en ese vínculo también con el narcotráfico, es la necesidad de avanzar hacia la regulación y la legalización de las drogas. La guerra contra las drogas ha profundizado también el conflicto armado y nos ha dejado una estela de muerte y dolor que es necesario transformar, y Colombia tiene la capacidad. La comisión solicita adoptar un enfoque de salud pública frente al consumo y de derechos humanos frente al cultivo. Específicamente solicita disminuir el uso de la acción penal frente a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, es decir, a los pequeños cultivadores de hoja de coca. También proponen consumo bajo control estatal. La Comisión de la Verdad también recomienda cambios en la extradición, la forma de elección del fiscal general y en la Policía Nacional. Dentro de sus recomendaciones para superar el conflicto, la Comisión de la Verdad propuso modificar la extradición para permitir que los delincuentes hablen primero ante la justicia colombiana, haciendo prevalecer a aquellos que garanticen el derecho de las víctimas de manera tal que el gobierno priorice las investigaciones en Colombia, si la persona solicitada en extradición puede contribuir a esclarecer fenómenos de criminalidad. La extradición se está utilizando también como un instrumento muchas veces para sacar la verdad de las víctimas del país. Además, recomendó cambiar la forma como se elige al fiscal general. Está relacionada con el mecanismo de elección del fiscal general, en la que el Ejecutivo no debería tener injerencia para fortalecer la independencia desde el diseño institucional. La comisión plantea que la policía deje de hacer parte del Ministerio de Defensa y pase al Ministerio del Interior. Además, sugiere reglas más estrictas para la intervención del escuadrón antimotines en las protestas. El presidente electo, Gustavo Petro, quien asistió a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, aseguró que las recomendaciones generan la posibilidad de alcanzar la paz completa. El presidente electo, Gustavo Petro, recibió el informe de manos del presidente de la Verdad, padre Francisco de Rú. La aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas. Considera que el informe ayuda a crear un clima de reconciliación. Hay expectativas de la paz, de la posibilidad de una paz grande, que aquí se menciona como el gran título de esta presentación, la paz grande, la paz integral. El presidente electo se comprometió a evaluar todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Los comisionados aclararon que invitaron al presidente Iván Duque, pero este se excusó y el funcionario del gobierno designado para asistir a la presentación del informe tampoco llegó. Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia dijo a través de sus redes sociales que espera que el informe de la Comisión de la Verdad siente las bases para una reconciliación. La Embajada de Estados Unidos en Colombia, a través de su cuenta de Twitter, reaccionó al informe final de la Comisión de la Verdad al indicar que en Colombia se deben materializar los derechos de las víctimas y una reconciliación genuina. El informe de la Comisión de la Verdad simboliza el final de un proceso de escucha y el inicio de una etapa de reflexión sobre el pasado y el futuro. Esperamos que en la pluralidad de voces presentes en este relato se materialicen los derechos de las víctimas y la reconciliación. El gobierno estadounidense también agradeció el profundo compromiso de quienes participaron en el informe final de la Comisión de la Verdad, manifestando que el relato sentará las bases para la reconciliación en el país. Y desde el Centro Democrático dijeron que harán un estudio del informe de la Comisión de la Verdad para contrastarlo con varias fuentes. Desde esa colectividad rechazaron la información sobre falsos positivos de la comisión. Mienten aquellos que afirman que existía una doctrina de Vietnam. Esa mentira se cae por su propio peso. Así lo constatan declaraciones del general Mora Rangel y del entonces viceministro Juan Carlos Pinzón, así como los documentos oficiales de las fuerzas militares, señala el comunicado del Centro Democrático. Momentos de tristeza y dolor se vivieron esta noche en inmediaciones de la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, escenario de un motín que deja hasta este momento 51 muertos. William Parra, buenas noches, detalles de lo sucedido. Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas noches, la saludo a esta hora aquí desde el Parque Popular, a las afueras de la cárcel de Tuluá, donde tal como usted lo ha señalado ya, la Fiscalía ha dado el parte oficial de 51 privados de la libertad
que perdieron la vida como consecuencia del incendio que se registró al interior del pabellón 8. A esta hora se está cumpliendo aquí una velatón encabezada por Monseñor José Roberto Espina, el obispo de Buga, para agradecer por aquellas almas que se salvaron y también para orar por aquellas almas que han partido. Pero veamos qué pasó al interior del pabellón número 8 de la cárcel de Buga. La confrontación entre internos de la cárcel de Tuluá, centro del Valle, inició a las 1:20 de la mañana en el pabellón 8 y la quema de una colchoneta para evitar la intervención de los guardianes del IMPEC desencadenó la tragedia que hoy enluta a más de 50 familias. Otros 23 internos están en hospitales. Es que en horas de la madrugada, 2 internos sostuvieron una riña y uno de ellos, de una forma irresponsable, prendió fuego a una colchoneta y finalmente hubo la conflagración que todo el país conoce. Y esto generó la muerte, repito, de 51 internos, la cual la gran mayoría fue por inhalación de este humo. El sitio donde ocurrió el incendio albergaba a 160 prisioneros de mediana peligrosidad y 2 de ellos fallecieron calcinados. La emergencia fue controlada por los bomberos en coordinación con el IMPEC a través del sistema de extintores. Porque este establecimiento tiene 1.267 personas privadas de la libertad. Cada pabellón oscila entre 150 a 180 personas. Entiendan de que este procedimiento de personas privadas de la libertad en cada uno de los pabellones está dentro de la norma. Teníamos nosotros una sobrepoblación de un 17%, quiere decir que teníamos 200 personas de más. La Fiscalía avanza con la identificación de los cuerpos que serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Cali. En el pabellón incendiado aún continúan 84 personas privadas de la libertad, 6 con lesiones menores. Al sitio llegó un equipo de la Defensoría del Pueblo para acompañar a las familias de los reclusos y la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa con el fin de verificar lo ocurrido. Un grupo de procuradores, asesores y de policía judicial justamente con el fin de practicar unas pruebas, con el fin de establecer si existe responsabilidad por acción, omisión o extralimitación por parte de algunos funcionarios públicos. Sin duda alguna, uno de los momentos más dramáticos que se vivieron aquí afuera de las instalaciones de la cárcel de Tuluá fue cuando el director de la cárcel, Arley Fernández, leyó el parte oficial de las 51 víctimas que dejó este incendio al interior del pabellón 8. Muchas lágrimas, mucho llanto, muchos gritos de dolor, gritos desgarradores de las familias que perdieron, pues por supuesto, a sus familiares que se encontraban aquí al interior de la cárcel. Y mientras tanto, pues se han conocido algunas denuncias precisamente provenientes desde el interior del penal, donde se dice que los vigilantes del IMPEC, los guardianes del IMPEC, al momento de presentarse la riña entre los internos, no estaban presentes en la cárcel. A medida que la tarde avanzaba, el drama crecía. Las versiones llegaban de los propios familiares. Alexander Velázquez dice que habló con su cuñado hacia las 10:40 de la noche y este le contó que se encontraba herido por una puñalada que había recibido. Él se llama Juan David Herrera Díaz, pues lamentablemente pues él nos acaban de confirmar que él falleció. Sabemos pues que él llamó a mi suegra tipo 10 de la noche, entre 10 y media, que estaba apuñalado, que estaba grave y no supimos más de ahí. Sin embargo, desde adentro de la cárcel, los internos cuentan que la mayoría de los guardianes del IMPEC no estaban a la hora que empezó la riña. Estaban en las ferias del municipio, que incluía un cartel con Cristian Nodal y Silvestre Dangond. Entonces, cuentan, pues también algunos de allá adentro nos han mandado información de que los del IMPEC no se encontraban en el lugar de su trabajo, que estaban en las ferias y que solo habían de 4 a 6 personas del IMPEC allí, prestando la seguridad de todo el IMPEC. En medio de su angustia, los familiares reclamaban por saber de sus hermanos, padres y cuñados. ¡Nada! ¡Nada están diciendo! Y él está ayudando a sacarlo porque él me dijo, yo lo estoy sacando. Y volví, lo llamé y me dijo, sí, su hijo, la hormiga está muerta. Entonces, ¿por qué engañan a la gente diciéndole pendejadas que no son? Doña Kelly también recibió malas noticias. Nadie me dice nada, pero acabo de averiguar y me dicen que si no salió ahí en la lista es porque está entre los muertos. Ay, ¿cuánto hace que su hermano estaba aquí recluido? No, mi hermano apenas lleva 20 días acá. Él lo trasladaron de Palmira para acá.
El momento más dramático fue el instante en que hacia las 6 de la tarde el director de la cárcel leyó los nombres de los primeros 13 internos que perdieron la vida y que ya fueron identificados. Pedraza Jorge, Cardona Bravo Luis. El dolor volvió a las afueras de la cárcel. Una fuerte azonada se registró aquí a las afueras de la cárcel de Tuluá por parte de las familias que querían conocer cuál era la suerte de sus familiares que se encontraban privados de la libertad al interior de este penal de la cárcel de Tuluá. Así fue como varios familiares de personas privadas de la libertad se acercaron a la cárcel de Tuluá para reclamar información sobre lo que ocurría al interior del penal. Desesperados, intentaron ingresar a la fuerza a la prisión de mediana seguridad. Los vidrios de la puerta fueron rotos por objetos contundentes y el SMAT de la policía tuvo que intervenir para evitar mayor alteración del orden público. Yo tengo a mi sobrino, Steven, es el que está vivo allá. Mi sobrino lo tienen allá. Todos nos vinimos, mi hermana, mi sobrino, toda mi familia, como de Jarzal. No vinimos a que nos den alguna razón, porque no hay sino de mentiras. Tras este incidente, se habilitó la línea 312-277-2834 para que las personas interesadas en consultar sobre el estado de salud de sus familiares puedan hacerlo oportunamente sin caer en falsa información. 51 muertos y 23 internos heridos es el parte oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación. 5 de los lesionados tras el amotinamiento en la cárcel de mediana seguridad en Tuluá están siendo valorados en la clínica San Francisco. 3 de ellos permanecen con pronóstico reservado. Tenemos 3 que están en condiciones críticas, de los cuales 2 están con pronóstico reservado y los otros 2 pacientes se encuentran estables. Varios de los internos lesionados están en la unidad de cuidados intermedios del Hospital Departamental Tomás Uribe en Tuluá. Desde las 3 de la mañana se recibieron un total de 14 pacientes, 11 de ellos con compromiso severo de conciencia. 2 guardianes del IMPEC, según expresó el general Tito Castellanos, resultaron lesionados en este amotinamiento. Los familiares de los heridos están a la espera de un nuevo parte médico. Y a esta hora están siendo trasladados los cuerpos de las víctimas del pabellón 8 aquí de la cárcel de Tuluá hasta medicina legal en la ciudad de Cali. A las 7 de la mañana se iniciarán las necropsias. En las horas de la tarde se espera que medicina legal empiece la entrega de los cuerpos a los familiares. Es toda la información desde Tuluá. Continúen ustedes con más Noticentro 1 CMI. William, muchas gracias, buenas noches. Y el sindicato del IMPEC denunció irregularidades en la administración de las cárceles y en el manejo del presupuesto para estos establecimientos. Tras la tragedia de la cárcel de Tuluá, el sindicato del IMPEC advierte que persiste el hacinamiento carcelario en todo el país. En el pabellón en el que se registró la riña y el posterior incendio, había 159 presos, cuando su capacidad máxima es de 75. Hay cárceles donde hay el 200%, el 130%, el 150% de hacinamiento, y en este caso específico, en ese pabellón, en ese lugar específico, existía más del 100% de hacinamiento. El sindicato agrega que la Policía Nacional no está preparada para custodiar las cárceles del país y agrega que la Unidad de Servicios Penitenciarios USPEC tampoco está cumpliendo con su misión. Los servicios no llegan a la cárcel, mientras que hay problemas en esa entidad por falta de ejecución presupuestal, por falta de transparencia en los procesos de contratación. El sindicato hace un llamado al nuevo gobierno para tomar medidas urgentes que den solución a la crisis carcelaria. Y por su parte, el electo presidente Gustavo Petro planteó una reforma al sistema carcelario tras reaccionar al trágico motín en la cárcel de Tuluá. A propósito de lo ocurrido en la cárcel de Tuluá, en el Valle, el presidente electo Gustavo Petro propuso un replanteamiento al sistema carcelario. Si tuviéramos una política alrededor del crimen diferente, podría dejar de ser, primero, un espacio de venganza, que no debe serlo, y segundo, dejar de ser un sistema hacinado. Para el presidente electo, la educación es fundamental en esta reforma al sistema. Que tenga toda la administración educativa de las cárceles, porque la rehabilitación consiste en eso, en que una persona, por cualquier razón haya cometido un crimen y quede condenada, pueda salir de la cárcel como una persona mejor.
Hoy Petro se reunió con embajadores de la Unión Europea. Hablaron de paz y medio ambiente. Les presentó al canciller designado Álvaro Leiva y quien se encargará de la política exterior con enfoque de paz. El general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, reveló que el próximo 20 de julio abandonará las filas de la institución. El comandante del Ejército, envuelto en un escándalo por participación en política y contradicción con el poder civil por sus declaraciones en contra del presidente electo Gustavo Petro, dejará la institución antes del cambio de gobierno. Lo haré el 20 de julio, día en que este soldado, después de 40 años de servicio y de haber prestado mi servicio militar obligatorio como bachiller, me despediré del pueblo colombiano, agradeciéndole de todo corazón a todos mis soldados. El 20 de julio, el comandante del Ejército pronunciará un discurso de despedida ante las tropas en el puente de Boyacá. En la historia reciente, el general Zapateiro es el único miembro de la cúpula militar que ha anunciado su retiro con 22 días de anticipación. El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández se reunió con el electo presidente Gustavo Petro. En la tarde de hoy, en la ciudad de Bogotá, se reunieron el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández y el presidente electo Gustavo Petro. Según informó el equipo de Hernández, este le reafirmó el compromiso a Petro para trabajar en un acuerdo nacional. En la reunión se revisaron además las posturas de Hernández y de Petro, semejanzas y diferencias. Esto con el propósito de avanzar en este acuerdo nacional. Eso sí, Hernández ratificó que su compromiso es con quienes han sufrido el abandono del Estado y que apoyará cualquier iniciativa que beneficie a los colombianos, principalmente a los más pobres. En el marco del acuerdo nacional del electo presidente Petro, también se llevó a cabo una reunión con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe del partido Cambio Radical. Mañana arranca en firme el proceso de empalme entre delegados de los gobiernos entrante y saliente. El presidente electo Gustavo Petro designó a los coordinadores del empalme. Este miércoles arrancan las reuniones sectoriales del empalme del electo presidente Gustavo Petro con el gobierno saliente de Iván Duque. El encuentro será a partir de las 10 de la mañana en Casa de Nariño. Mañana inician los sectores de transporte, comercio y función pública. Estos equipos están encabezados por Constanza García, María Fernanda Valdés y César Manrique. El equipo del electo presidente conformó 23 equipos de empalme, encabezados por 23 personas, delegadas por parte del presidente Petro, más 10 responsables que tendrán a cargo la recolección de la información en temas trascendentales para el gobierno que llega. Encabezando otros sectores se encuentran Alfonso Prada en el sector de Interior, Luis Fernando Velasco en la Presidencia de la República, Alejandro Gaviria en el sector de Educación y Susana Muhammad en Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy dio a luz una joven quien se salvó de morir tras el desplome de una parte de los palcos en las Corralejas del Espinal en el Tolima. En medio de la tragedia en el Espinal Tolima también ocurrió un milagro. Una joven de 16 años que cayó de uno de los palcos milagrosamente se salvó. Pero no solamente eso, horas más tarde dio a luz a su criatura de 35 semanas de gestación. Y es una paciente que ella estuvo en el suceso, no consultó inmediatamente. El suceso fue más o menos a la 1 de la tarde, 1:05. Ella consultó a las 18:50, de 16 años de edad, tenía 35.3 semanas de gestación y en la casa comenzó a sangrar y a presentar dolores de parto. Por su parte, el alcalde Juan Carlos Tamayo no solo hizo el llamado a tomar conciencia en la ciudadanía, sobre todo a las mujeres embarazadas y a los padres de familia, de no llevar a sus hijos a este tipo de eventos, y anunció que las fiestas de San Pedro de este próximo fin de semana se llevarán a cabo, pero con algunas restricciones. El IDEAM alertó sobre una depresión tropical que amenaza con convertirse en ciclón en las próximas horas, afectando la costa caribe. En este comunicado, el IDEAM alertó sobre la conformación de un ciclón que se origina en el este del territorio venezolano, pero que se dirige hacia Colombia con una probabilidad del 70% de formación dentro de las próximas 48 horas. Se prevé que siga transitando por el Mar Caribe e incluso se aproxime hacia el norte del Mar Caribe colombiano en las próximas horas. El fenómeno está desplazándose hacia el oeste a una velocidad aproximada de 39 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. El IDEAM emitió una alerta sobre los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar.
En Medellín, un derrumbe mantiene en alerta a los habitantes de un sector del barrio Manrique, cuyas casas están a punto de desplomarse. Casi suspendidas en el aire quedaron 22 viviendas del barrio Manrique, sector Palos Verdes, en el nororiente de Medellín, luego de un deslizamiento de tierra. 5 locales quedaron destruidos y 100 personas damnificadas que solo quedaron con la ropa que llevaban puesta. Es muy triste porque pues lo único que uno tiene. Pero bueno, hay que esperar a ver qué solución dan, qué dicen. Autoridades de gestión del riesgo atribuyen la emergencia no solo a la temporada de lluvias, sino a la invasión del terreno. Hacen construcciones en sitios donde no están autorizados, es decir, hacen construcciones ilegales. Las viviendas tuvieron que ser evacuadas y la vía principal permanece cerrada. La Secretaría de Seguridad de Bogotá reportó una disminución en el hurto de motos y de carros en la ciudad. La recuperación de estos vehículos aumentó. Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la recuperación de motos que son robadas ha aumentado un 124%. De carros la cifra es menor, un 64% comparado con el primer semestre del año pasado. Este es un fenómeno global, este es un fenómeno que también afecta a distintas ciudades del país y que obedece a una escasez en la oferta de vehículos nuevos, en donde los mercados de segunda adquieren mayor relevancia y pueden dinamizar mercados ilegales de autopartes. Se han incautado más de 700 millones de pesos en autopartes durante el primer semestre de este año. En el último mes hemos logrado una reducción del 11% en el hurto de motocicletas y del 19% en el hurto de vehículos. En estos 6 primeros meses del año, 367 establecimientos han sido vinculados con el delito de receptación. El DANE reveló esta noche que las muertes por COVID ya sobrepasan las 152.000. La entidad reportó además un aumento de los homicidios y las muertes por accidentes de tránsito. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reveló cuánto suman los casos de muertes por COVID-19, correspondientes a casos sospechosos y confirmados. Tenemos 152.286 defunciones entre confirmadas y sospechosas, nuevamente entre el 16 de marzo del 2020 y el 5 de junio del 2022. El DANE también reveló cuáles fueron las principales causas de muerte natural en el país. Las enfermedades isquémicas del corazón, en este caso el infarto agudo de miocardio, desbanca al COVID-19 virus identificado. El DANE también informó que comparado con el año 2021, en el primer trimestre los homicidios pasaron de 3.089 a 3.321 casos. El presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Juan Pablo Córdoba, advirtió que el crecimiento de la deuda y los subsidios a los combustibles se convierten en los principales riesgos para la estabilidad de las finanzas públicas. El Consejo Rector e Independiente evaluó la situación económica del país luego de presentado el marco fiscal de mediano plazo. Advierte que el nivel de la deuda sigue siendo alto, en especial por los mayores intereses que llevarán a que buena parte del recaudo tributario se vaya para pagar este frente. La carga de intereses de la deuda ha venido incrementando y hoy aproximadamente representa una cuarta parte de los ingresos tributarios. El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que para este año llegaría a los 34 billones de pesos, sigue siendo una amenaza. Es un gasto que está compitiendo con otros gastos que posiblemente serían más meritorios o poder avanzar más en la consolidación fiscal, que es lo que necesita el país. El directivo sostiene que un mayor esfuerzo en programas sociales, que dependerá del nuevo gobierno, necesitará de nuevas fuentes de ingreso a través de una reforma tributaria. En caso de que quiera ampliar los gastos. Y esa fuente de financiación posiblemente no pueda ser a través de mayor deuda, dado lo que estamos diciendo, que ya el nivel de deuda es suficientemente elevado. El comité seguirá haciendo una evaluación a la política fiscal del país. El gerente de gas y GLP de Ecopetrol, Andrés Pontón, anunció la entrega de un mayor volumen de gas propano al mercado para evitar alza en las tarifas. Con el fin de evitar sobrecostos a las empresas comercializadoras de gas propano y alzas al consumidor final, Ecopetrol entregó al mercado más de 4.800 toneladas adicionales por mes. De esta manera se busca reducir las importaciones de este combustible. La medida representa cerca de 200.000 millones de pesos en beneficio de los estratos 1 y 2 que usan gas cilindro. Ofreceremos cerca de 10% adicional de producción. Esto significa cerca de 4.800 millones de toneladas mes, con las cuales podríamos atender
cerca de 330.000 familias. Pese al anuncio de Ecopetrol, las empresas del sector piden medidas en materia de precios para este segundo semestre. Cabe recordar que durante este año se ha efectuado un descuento del 30% para la compra del llamado GLP en el país. Por orden de la Superintendencia Financiera, los bancos y otras entidades del sector financiero tendrán que entregar diariamente un reporte de las quejas que reciben. A través de una circular dirigida a los bancos y entidades financieras del país, la Superintendencia Financiera les está dando plazo hasta el próximo jueves a estos establecimientos para que pongan en funcionamiento un sistema tecnológico que permita reportar diariamente las peticiones, quejas y reclamos de los clientes de la banca. Se trata de una medida con la que el organismo de supervisión busca una mejoría en la atención al consumidor en establecimientos como bancos, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías y otras entidades que atienden al público. Más de 10.000 empleos están disponibles para los bogotanos. Este miércoles y jueves se llevará a cabo la macro rueda de empleo inclusivo en el occidente de la capital. Mañana y pasado mañana se llevará a cabo en Corferias, en Bogotá, la macro rueda de empleo inclusivo. Los invitamos a participar en esta macro rueda de empleabilidad. Vamos a contar con más de 80 empresas y más de 10.000 vacantes a la medida de lo que está buscando esta población. La promoción de estos empleos se da para mujeres, población en condición de discapacidad, población LGTBI y jóvenes. Estamos permanentemente tratando de juntar las empresas que están buscando talento y vacantes y las personas y la ciudadanía que están buscando formación y empleabilidad. La macro rueda de empleo es un evento gratuito. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,11% a 1.381 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 11,22% a 2.379 pesos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 5,66% a 16.510 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 46.287 millones de pesos. Ecopetrol el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.089 pesos con 72 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.020 pesos y la venden en 4.100 pesos. Un euro cuesta 4.309 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 21 centavos. El azúcar se transó en 18,49 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $111 con 84 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $113 con 88 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.379 pesos.